No puedes hablar en serio. El joven del polo táctico se burló, sujetando con desdén un portapapeles en una mano. Se ajustó las gafas de sol envolventes, con la mirada llena de desdén, pasando del rostro curtido del anciano al rifle de madera que sostenía en los brazos. ¿Es una broma? Hay una exposición ambulante de antigüedades calle abajo. Papá. Patrick Spencer, de 87 años, no dijo nada. Tenía la espalda recta, los pies firmemente plantados en la grava del aparcamiento del campo de tiro. Sus nudillos, hinchados por la edad, palidecen contra la culata oscura y aceitosa de su M1 Garand. Los sonidos del campo de tiro, el chasquido seco de los rifles modernos, el lejano sonido metálico de las dianas de acero, parecían alejarse del silencioso espacio que ocupaba. El joven, el oficial de seguridad del campo de tiro, o RSO, dejó escapar un suspiro de exasperación. Señaló a un grupo de hombres de unos 20 años, todos musculosos y con aire confiado, que descargaba cajas Pelican de un camión. Eran Rangers estadounidenses, cuya afiliación a la unidad se exhibía con orgullo en sus gorras y camisas. Se reían, y su diversión reflejaba el desprecio del RSO. Mire, señor, dijo el RSO, en voz lo suficientemente alta como para que los Rangers lo oyeran. Este es un campo de tiro de alta potencia y larga distancia. Aquí tenemos entrenamiento militar en servicio activo. Esa reliquia no es segura y, francamente, usted es un riesgo. No puedo dejarlo en la línea. Extendió la mano. Necesito ver su tarjeta de miembro y necesito inspeccionar esa arma antes de pedirle que se vaya. El enfrentamiento se mantuvo en el aire caliente y seco. Los jóvenes Rangers, envalentonados por la actitud del RSO, comenzaron a acercarse, formando un semicírculo suelto e intimidante. Sus propios rifles eran un ejemplo de tecnología militar moderna. Negros, angulares, cubiertos de miras, láseres y bípodes. El Garand de Patrick, con su elegante culata de madera y sencillas miras de hierro, parecía una pieza de museo en comparación. Es seguro, dijo Patrick. Su voz, un retumbar bajo y constante como una piedra moviéndose en el fondo de un río. No reflejaba ira ni agresividad, solo una certeza profunda e inquebrantable. Yo seré quien lo juzgue. El oficial de seguridad pública estalló, con la paciencia agotada. Estaba actuando para su público, los soldados de élite que claramente encontraban la situación divertidísima. Uno de los Rangers, un sargento de cuello grueso y sonrisa arrogante, dio un paso al frente. Oye, deja en paz al veterano, Rick, le dijo el sargento al oficial de seguridad pública, aunque tenía la mirada fija en Patrick. Quizá quiera enseñarnos cómo se hacía en los viejos tiempos. Apuesto a que todavía puedes acertarle a un granero con esa cosa. ¿Abuelo? Los otros guardabosques rieron entre dientes. El aire se densificó con una crueldad despreocupada, la que florece cuando la confianza de un grupo se convierte en arrogancia. Vieron a un anciano, frágil y desconectado de la realidad. Vieron un trozo de historia que pertenecía a un muro, no a una línea de fuego moderna. Vieron una broma. No vieron al hombre que estaba frente a ellos. La mirada de Patrick permaneció distante, desenfocada en los rostros que se burlaban de él. Miraba más allá de ellos hacia los objetivos distantes que brillaban en la neblina de calor a 1000 metros de distancia. Había visto objetivos así antes, aunque no eran de acero. Los había enfrentado a través de campos helados y pueblos destrozados con este mismo rifle en sus manos. El oficial de la reserva, Rick, hinchó el pecho. La política es la política. No se permiten armas de fuego antiguas sin inspeccionar en mi campo de tiro. Ahora, ¿me lo entregarán o tengo que llamar al sheriff y que lo escolten por allanamiento? La amenaza era, absurdo, una escalada innecesaria diseñada para humillar. El círculo de soldados se estrechó ligeramente. La risa se había apagado, reemplazada por una curiosidad depredadora. Querían ver qué haría el anciano. ¿Discutiría? ¿Temblaría?
¿Se derrumbaría finalmente? Patrick, lenta y deliberadamente, pasó el pulgar por la culata del Garand. Su dedo trazó una profunda cicatriz irregular en la madera, justo debajo del cajón de mecanismos. Era un gesto familiar, uno que había realizado miles de veces durante 70 años. La madera estaba cálida, casi viva bajo su tacto. Era más que una herramienta. Era parte de él. Un silencioso guardián de recuerdos que habrían aplastado a estos jóvenes. Cuando su pulgar se posó sobre esa vieja herida en la madera, el mundo a su alrededor se disolvió momentáneamente. La brillante y dura luz del campo de tiro fue reemplazada por el gris y perpetuo crepúsculo de un bosque en las Ardenas. El agudo chasquido de los rifles se convirtió en el traqueteo de una MG-42, un sonido como el de una lona al rasgarse. El olor a polvo y aceite de armas fue reemplazado por el aroma a pino, tierra húmeda y cordita. Podía sentir el frío penetrante filtrándose a través de su abrigo desgastado, el temblor en el suelo por una descarga de artillería a kilómetros de distancia. Una voz, joven y desesperada, resonó en su mente. Pat, están flanqueando el lado izquierdo. Vio el fogonazo del cañón desde los árboles, la nieve levantándose alrededor de su trinchera. La metralla, caliente y furiosa, silbó junto a su cabeza. Un fragmento había alcanzado su rifle con un golpe sordo y violento, haciéndolo girar en sus manos, pero salvándolo de un golpe fatal en la sien. La cicatriz del rifle era un reflejo de la tenue cicatriz plateada que trazaba la línea de su propio cabello, oculta por mechones de pelo blanco. Parpadeó, y el bosque desapareció. El recuerdo se desvaneció, dejando solo el sol, el polvo y el círculo de rostros arrogantes. Mientras el círculo de guardabosques se había centrado en Patrick, ninguno de ellos notó a un hombre más joven de pie junto a una camioneta varias filas atrás. Era un especialista, nuevo en la unidad, y había estado observando todo el intercambio con una creciente sensación de inquietud. Reconoció el tipo de bravuconería que los superiores exhibían. Era una armadura frágil la que los veía usar a menudo, pero la quietud del anciano lo inquietaba. Había algo en su calma que era más intimidante que cualquier bravuconería del sargento. El especialista había vislumbrado el nombre grabado en la sencilla bolsa de lona del rifle del anciano cuando llegó. P. Spencer. El nombre no le decía nada, pero algo en la forma en que se comportaba el anciano, la forma en que parecía estar arraigado al suelo, despertó un destello de curiosidad y respeto profesional. No se trataba de un aficionado cualquiera. Mientras el oficial de policía amenazaba con llamar al sheriff, el especialista sintió un nudo de vergüenza en el estómago. Esto estaba mal. Esto no era lo que se suponía que debía representar el uniforme que vestía. En la espalda de la descolorida chaqueta vaquera del anciano había un pequeño parche discreto, un simple diamante azul con una estrella blanca. El especialista no lo reconoció, pero parecía algo de hace mucho tiempo. Sacó su teléfono, sus movimientos discretos. Mantuvo la cabeza gacha, fingiendo revisar sus mensajes. Revisó sus contactos y encontró al que buscaba, el sargento mayor Thompson, el sargento mayor de mando de todo el batallón. Era un gran riesgo saltarse la cadena de mando de esa manera. Pero su instinto le gritaba que este era uno de esos momentos en que las reglas debían flexibilizarse. Se movió detrás de su camioneta, ocultando la llamada. El teléfono sonó 2 veces antes de que una voz áspera respondiera. Thompson. Sargento mayor. Soy el especialista Evans. Disculpe la molestia, señor. ¿Qué sucede, Evans? Estoy ocupado, señor. Estoy en la instalación civil de largo alcance junto a la carretera 9. Algunos de los chicos de la compañía Alfa están aquí, incluido el sargento Miller. Hubo una pausa. ¿Y están en algún problema? No, señor. Todavía no. Pero señor, hay un anciano aquí, un veterano. Los chicos del oficial de campo de tiro lo están haciendo pasar un mal rato. Están a punto de expulsarlo. Eso no es un problema de mando. Especialista, dijo Thompson,
con la voz cargada de fastidio. Que las autoridades civiles se encarguen. Pero sargento mayor, presionó Evans, bajando la voz hasta casi un susurro. Su nombre es Spencer. Patrick Spencer. Lleva un viejo M1 Garand. El silencio al otro lado de la línea fue repentino y absoluto. Se prolongó durante 10 segundos. Evans oyó un leve sonido de arrastrar los pies. Entonces, la voz del sargento mayor cambió por completo. Era aguda, fría y carente de toda molestia previa. Repita ese nombre. Especialista Patrick Spencer. Sargento mayor. Otra pausa. Esta llena de atención que crepitaba a través del teléfono. Evans oyó una voz apagada de fondo. Entonces la voz de Thompson resonó dura como el hierro. ¿Cuál es su ubicación en el campo de tiro? En el estacionamiento principal, señor. Junto a la estación principal de registro. No lo pierda de vista, especialista. No deje que se vaya. No permita que nadie lo toque a él ni a su rifle. ¿Entendido? Sí, sargento mayor. Y Evans, añadió Thompson, en voz baja y totalmente en serio. Hiciste lo correcto. La línea se cortó. Evans levantó la vista de su teléfono, con el corazón latiéndole con fuerza. De vuelta en el círculo, la confrontación había llegado a su punto álgido. Dentro del cuartel general del batallón, a 32 kilómetros de distancia, el sargento mayor Thompson permanecía erguido como un palo, con el teléfono aún en la mano. Miró por encima de su escritorio al comandante del batallón, un coronel corpulento, con el cabello canoso y el pecho lleno de condecoraciones. Señor, dijo Thompson, con una voz tensa y una emoción que el coronel rara vez le había visto. Tenemos una leyenda en código. El coronel levantó la vista de sus papeles, con una expresión de leve confusión. ¿Una qué? Una leyenda en código. Señor, es una antigua designación informal para un puñado de hombres, leyendas vivas del regimiento. Thompson respiró hondo para tranquilizarse. El sargento mayor Patrick Spencer está en el campo de tiro civil de la autopista 9. El bolígrafo del coronel se detuvo. Lo dejó lentamente sobre su escritorio, con la mirada fija en Thompson. El nombre resonó en la silenciosa oficina. Patrick Spencer, el fantasma del bosque Erkin, el hombre que poseía el pase en Chipion, el instructor cuyos altísimos estándares habían formado a 3 generaciones de francotiradores Rangers, incluyendo al propio coronel cuando era un joven teniente. Era un mito, un nombre susurrado con reverencia en las escuelas de entrenamiento y en los bares de veteranos. La mayoría de la generación más joven lo creía muerto. Y el coronel preguntó en voz baja, «¿Está siendo acosado, señor, por algunos de nuestros hombres?» El aire en la habitación pareció bajar 20 grados. El coronel se levantó, su silla rozando el suelo con fuerza. Su rostro era una máscara de fría furia. «Traigan el vehículo de mando y consíganme un destacamento. Uniformes de gala ahora». «Sí, señor», dijo Thompson, ya dándose la vuelta para irse. «Y Thompson», gritó el coronel tras él, con voz como la de Flint, «traiga el estuche ceremonial del rifle, el del M1». Thompson se detuvo en la puerta y asintió brevemente. No hizo falta más explicaciones. Un insulto a Patrick Spencer era un insulto a toda la historia y el alma de los Rangers del Ejército de los Estados Unidos. Y era un insulto que sería respondido, no con ira, sino con una muestra de honor tan profunda que se grabaría a fuego en la memoria de todos los presentes. De vuelta en el campo de tiro, Rick, el oficial de servicio de la RSO, sintió una oleada de poder. El anciano guardó silencio. Los Rangers observaban, y el momento era suyo. Él tenía la autoridad. Él tenía el control. «Ya está. Ya basta», declaró, dando un paso decisivo hacia adelante. Señaló a Patrick con un dedo tembloroso. «Eres un peligro. Tu arma es un peligro. Te revoco oficialmente los privilegios del campo de tiro. Entrégame el rifle y lo guardaré en mi oficina mientras esperas a que el sheriff te dé una notificación formal de intrusión». Extendió la mano,
con los dedos abiertos, con la intención de arrebatarle el Garand a Patrick. Era la mayor falta de respeto, el último empujón sin retorno. Intentar desarmar a un soldado, incluso a uno de 87 años, es cruzar la línea. Patrick no se movió. No se inmutó. Simplemente apretó el rifle con más fuerza. Su mirada finalmente se desvió de los objetivos distantes para encontrarse con la del oficial de seguridad. En ese momento, el oficial de seguridad vio algo que lo hizo dudar. No era ira ni miedo. Era una calma profunda e insondable. Sintió como si estuviera contemplando un fragmento de historia, algo antiguo y peligroso que le era imposible comprender. Pero antes de que su mano pudiera tocarlo, un nuevo sonido cortó el aire. Al principio fue un ruido sordo, que se fue haciendo cada vez más fuerte. No era el sonido de un coche civil, ni siquiera de una patrulla. Era el rugido potente e inconfundible de motores militares de alta potencia. Los Rangers giraron la cabeza y miraron hacia la entrada del campo de tiro, con expresiones que pasaban de la diversión a la confusión. 3 Humvees militares negros rodaban por el camino de grava, a una velocidad disciplinada que era todo menos común. No estacionaron en los lugares designados. Se adentraron en la vía principal, formando una fila intimidante, con los motores al ralentí en un coro profundo y sincronizado. Las puertas se abrieron al unísono. Del vehículo que encabezaba la marcha, salió un coronel, con su uniforme inmaculado y una postura que irradiaba un mando absoluto. Del segundo, emergió un sargento mayor de mando, con el rostro como el granito, y de los 3 vehículos descendió una docena de Rangers. No vestían su uniforme de campo de tiro informal. Vestían uniformes de gala, boinas color canela, chaquetas impecables adornadas con metales y cintas, y botas de salto pulidas. Se movían con una precisión silenciosa y aterradora, formando 2 filas perfectas detrás de su comandante. Los Rangers, burlones, y el oficial de servicio estaban paralizados, con la boca abierta. Era un espectáculo digno de un oficial de primera clase, una guardia de honor formal. No tenía sentido. El coronel ignoró al atónito oficial de servicio y a los Rangers de rostro pálido. Recorrió con la mirada a la pequeña multitud y encontró a Patrick Spencer. Empezó a caminar hacia adelante, sus botas pulidas crujiendo sobre la grava con una cadencia rítmica y constante. El sargento mayor lo seguía a un paso. El coronel se detuvo a 1 metro de Patrick. Por un instante, los 2 hombres se miraron. El comandante moderno y la leyenda viviente. Entonces, el cuerpo del coronel adoptó la postura rígida y perfecta de atención. Levantó la mano en un saludo tan brusco y preciso que pareció cortar el aire. Sargento mayor Spencer. La voz del coronel resonó en el rango ahora silencioso. Es un honor, señor. Patrick, que no se había inmutado ante las burlas ni las amenazas, pareció ablandarse por una fracción de segundo. Asintió lenta y deliberadamente en señal de reconocimiento. Coronel, dijo con voz tranquila pero clara. El coronel mantuvo el saludo militar mientras el sargento mayor Thompson daba un paso al frente. Thompson se giró para encarar al atónito grupo de jóvenes Rangers, con los ojos encendidos con un fuego que los hizo encoger. Escuchen, rugió, y los hombres se enderezaron la espalda instintivamente. Están ante el sargento mayor Patrick Spencer, retirado. Un hombre que escalaba los acantilados de Point du Hoc mientras tus abuelos aún aprendían a caminar. Recibió la cruz por servicio distinguido por contener él solo a un pelotón alemán durante 6 horas, lo que permitió a su compañía asegurar su objetivo. Sirvió en 3 guerras, y durante 30 años tras su jubilación, fue el instructor principal de puntería del 2º Batallón de Rangers. El libro de tiro a larga distancia que todos recibieron. Lo escribió con lápiz y papel. Los ejercicios que practican, la ética que se supone que deben mantener. El mismo pergamino que llevan al hombro. Hombres como él lo forjaron todo con sangre y sacrificio. Cada palabra fue un martillazo.
El sargento arrogante que había liderado la burla parecía como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Su rostro estaba pálido, sus ojos abiertos con horror y comprensión. Miró al anciano que miraba el sencillo rifle de madera y no vio una antigüedad, sino una reliquia sagrada. El oficial de servicio lo miró fijamente, abriendo y cerrando la boca como un pez, sin emitir sonido alguno. La multitud de tiradores en el campo de tiro se había detenido, atraídos por la increíble escena que se desarrollaba ante ellos. Observaban en un extraño silencio. El joven especialista Evans permanecía junto a su camioneta, invadido por una profunda sensación de alivio y orgullo. El coronel dejó de saludar y saludó con la cabeza a sus hombres. El sargento mayor Spencer había venido a disparar. Estamos aquí para observarlo. Luego se giró hacia Patrick. Señor, dijo, con una voz ahora respetuosa, casi diferente. El acero de 1000 años ya está preparado. Nos harían el honor. La orden del coronel fue una daga de hielo dirigida directamente a sus hombres. Se giró hacia el grupo, con el rostro indescifrable, pero su voz cargaba un peso que los aplastaba. Sargento Miller, dijo, con la mirada fija en el arrogante personal. Sargento, un paso al frente. Miller se movió como si sus botas fueran de plomo, su rostro una máscara de puro terror. Se puso firme ante su comandante. Tú y tus hombres rendirán un saludo apropiado al sargento mayor, ordenó el coronel con voz peligrosamente baja. Luego, uno por uno, se disculparán por su vergonzosa conducta. Visten el uniforme que él honró. Llevan el título que él ayudó a definir. Hoy lo usaron para burlarse de él. Son una mancha en ese legado. Lo corregirán. Ahora, uno por uno, los Rangers avergonzados se acercaron, saludaron y ofrecieron sus disculpas. Mis disculpas, sargento mayor. Comportamiento inaceptable, sargento mayor. Lo siento. Su arrogancia anterior se había evaporado, reemplazada por una profunda humillación. Patrick escuchó a cada uno, su expresión inmutable. Simplemente asintió a cada hombre. Cuando terminaron, no los miró a ellos, sino a su rifle, luego al coronel. Son jóvenes, dijo con una voz desprovista de acusación. Ven las nuevas herramientas y olvidan las viejas lecciones. El rifle no hace al soldado. El soldado hace al rifle. Palmeó la culata de su jardín. Esto es solo madera y acero. Igual que el de ellos. Lo único que importa es el espíritu que hay detrás. Respeto por el arma. Respeto por el objetivo. Respeto por ti mismo. Esa es toda la lección. Su sabiduría era simple. Expresada sin ira ni orgullo. Era la declaración de un hombre que lo había vivido. Las palabras flotaban en el aire, más condenatorias que cualquier diatriba del coronel. El coronel señaló hacia la línea de tiro vacía. El sargento mayor dio un paso al frente con un maletín ceremonial. Lo abrió, revelando un M1 Garand de competición impecable, un rifle de tributo que el batallón guardaba para ocasiones especiales. Patrick negó con la cabeza suavemente. Gracias, sargento mayor, pero usaré el mío. Miró el rifle desgastado en sus manos. Ella y yo, hemos pasado demasiado como para detenernos ahora. Caminó hacia la línea de tiro. No usó banco ni bípode. Simplemente se arrodilló, acomodándose en la posición con una fluidez que desafiaba su edad. Cargó un cargador de 8 balas con un string metálico bien practicado. El sonido fue icónico, un trozo de historia encajando en su lugar. Levantó el rifle. Sin mira telescópica, sin láser, solo las sencillas miras de hierro, una hoja frontal y una apertura trasera. El objetivo de 1000 millas era una mota diminuta, casi invisible a simple vista. Los jóvenes Rangers con sus miras de 24X habían estado luchando por acertar toda la mañana. Patrick Spencer se quedó completamente inmóvil. Su respiración se hizo más lenta. Todo el campo de tiro contuvo la respiración con él. Respiró hondo, exhaló la mitad,
y el mundo pareció detenerse. Entonces el Garand habló, no con el chasquido agudo y agresivo de los rifles modernos, sino con un estruendo profundo y autoritario que resonaba con la historia. Segundos después, un leve pero claro ping resonó desde el otro extremo del campo de tiro cuando el objetivo de acero se balanceaba en su soporte. Un disparo central perfecto. No se detuvo. Volvió a localizar el objetivo. Bam, ping, ping. 8 disparos, 8 impactos perfectos en menos de 30 segundos. Al dispararse la última bala, el cargador vacío del bloque B se expulsó con su propio y histórico chirrido metálico, aterrizando en la grava junto a él. Silencio. Entonces, comenzó el solitario sonido de un lento aplauso. Era el joven especialista Evans, con el rostro lleno de asombro. Pronto se unieron otros. Los demás tiradores civiles, la Guardia de Honor y, finalmente, incluso los humildes Rangers. El aplauso aumentó. Una oleada de respeto y asombro por el anciano arrodillado con su antiguo rifle. Mientras Patrick miraba el Garand, su mente retrocedió una última vez, no a un campo de batalla, sino a un momento de tranquilidad justo después de la una. Tenía 20 años, sentado en un granero bombardeado en Francia, con las manos temblorosas. Su sargento de pelotón, un hombre canoso llamado Henderson, se acercó y se sentó a su lado. Henderson había visto el profundo surco en la culata del rifle donde había impactado la metralla. Le había puesto una mano en el hombro. «Ese rifle te salvó la vida hoy, hijo», dijo con voz ronca. «Trátala bien, y ella seguirá haciéndolo. Ahora es más que madera y acero. Es parte de tu historia. Lleva una parte de ti, y tú llevas una parte de él». La cicatriz en el rifle no era un daño. Era un testamento, un símbolo de un pacto hecho entre un soldado y su herramienta, una promesa de supervivencia sellada en el crisol del combate. Las consecuencias de ese día fueron rápidas y decisivas. El oficial de la RSO Rick fue despedido por la junta directiva del club de tiro al día siguiente tras una queja formal y muy enérgica del coronel. Los Rangers de la compañía Alpha fueron asignados a un curso de recuperación de un mes. No implicaba tiro. Consistía en lecciones diarias de historia sobre el regimiento de Rangers impartidas por el propio sargento mayor Thompson. Limpiaban y mantenían todas las armas del museo del regimiento y pasaban los fines de semana como voluntarios en el hospital local de veteranos. El coronel y todo el grupo de Rangers avergonzados le entregaron una disculpa formal a Patrick Spencer en su casa. La aceptó con discreta gracia, sirviéndose té helado en su porche y contándoles historias no de guerra, sino de los amigos con los que había servido. Aproximadamente una semana después, el sargento Miller, el ranger que había sido el más explícito en sus burlas, entró en un pequeño restaurante del pueblo. Vio a Patrick sentado solo en una mesa, tomando café y leyendo el periódico. Miller dudó, respiró hondo y se acercó. «Sargento mayor Spencer, señor». En ese momento, dijo con voz tranquila y respetuosa. Patrick levantó la vista por encima de sus gafas de leer. «Hijo, señor, sé que ya me disculpé, pero quería preguntarle si me dejaría invitarlo a un café y quizás hablarme de su rifle». Patrick Spencer miró al joven ranger un buen rato. Vio el remordimiento genuino y la humildad recién descubierta en sus ojos. Dobló el periódico, lo dejó a un lado y señaló el asiento vacío frente a él. «Siéntese», dijo. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. «Creo que tengo tiempo para eso». Si le conmovió esta historia de valor modesto, por favor, dele a me gusta, compártala con alguien que respete a nuestros veteranos y suscríbase a Veteran Valor para más historias que honran a los héroes de nuestra nación.